otra vez vengo con razones para congregarse. Alguien pudiera pensar, oye, otra vez con el mensaje, es que esto es una serie. Y yo termino la serie cuando ya se acabe. Mientras tanto tengo que seguir. Y no se preocupe, que ya estamos terminando. Yo quiero terminar hoy. Y ¿hasta cuándo vamos a estar? Bueno, hasta hoy. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Por ejemplo, hoy tuvimos y estamos teniendo un día muy especial porque hay tormentas. Y está lloviendo toda la madrugada, pero de manera torrencial. Y eso pues provoca situaciones que nosotros no controlamos. Incluso situaciones de mucho riesgo. Y hay hermanos que no pudieron salir del lugar de donde viven, aún teniendo medio de transporte, porque está inundado. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir cuando una persona debe congregarse a pesar de que tenga dificultad para hacerlo y cuando no debe congregarse porque hay razones justificadas para no hacerlo? ¿Cuál es el elemento vital? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hoy tenemos condiciones muy especiales y hay gente que quisiera pero no puede, no es menos cierto que a veces las personas pueden y no quieren. Entonces, cuando hablamos de razones para congregarnos, en el contexto en el que el autor de los Hebreos le escribe a sus destinatarios, que son cristianos, personas hebreas, judías, que se habían convertido al Señor, en ese momento había riesgo para congregarse. No se reunían en templos, se reunían en casas. La iglesia de los 2 primeros siglos y medio fue una iglesia pequeña, pobre, perseguida y prohibida. Y a pesar de esas circunstancias, el autor le hace el señalamiento y les exhorta a que deben congregarse. La mayoría se estaban congregando y el texto dice, algunos han adoptado la costumbre de no congregarse. Entonces, ¿cuándo congregarnos puede ser un acto de desobediencia o un acto justificado, una decisión que se justifica? Yo creo que el Señor, por lo que nosotros vemos en las Escrituras, nos demanda, nos exige de aquello que nosotros podemos hacer y no de lo que no podemos hacer. El Señor me va a demandar a mí según los dones que me ha dado, según los talentos, el tiempo, los recursos que Él me ha dado. Por eso que Él me ha dado, Él me va a demandar. Y a ti también. Pero Él no me va a exigir a mí de lo que Él no me ha dado. No me va a exigir de un don que Él no me ha dado. De un ministerio al cual Él no me ha llamado. Él me va a demandar de lo que Él me ha dado y sobre la base del llamado que me hizo. Entonces, cuando una persona puede discernir que está desobedeciendo o es justificado congregarse o cualquier otra cosa más. Bueno, cuando lo que me impide congregarme no está bajo mi control. Si eso que me impide congregarme no está bajo mi control, entonces tengo que resignarme a buscar una manera de mostrar mi fidelidad a pesar de que yo quiero. ¿Y cómo lo hago? Bueno, si no puedo congregarme, me quedo en mi casa en este tiempo
pues tenemos la oportunidad del streaming, de las transmisiones, entonces me conecto. Pero no creo que sea correcto, a la luz de todo lo que hemos venido diciendo, que por algo mínimo que yo puedo superar, incluso hasta sacrificándome porque que estoy cansado, me acosté tarde, o lo que sea, o tuve que trabajar hasta tarde, entonces digo, no, yo me voy a quedar durmiendo en mi casa y yo me conecto. No, porque está en tu control el poder congregarte, aunque sea a costa de sacrificio. ¿Por qué? Porque estos hermanos se estaban arriesgando y se estaban sacrificando. Entonces, tenemos razones suficientes en las Escrituras para nosotros congregarnos. Y hasta ahora hemos visto de que, en primer lugar, esta exhortación es una exhortación para todo creyente donde el autor de la epístola, él mismo, se incluye. No le está diciendo a los demás, no, ustedes son los que tienen que congregarse. Él mismo dice, no dejando de congregarnos. Él entiende que ese es un llamado para él, es una exhortación para todo creyente. En segundo lugar, es una mala práctica que debemos resistir. Número 3, es un medio para crecer juntos. Y hoy vamos a estar viendo que es un recordatorio del futuro cristiano. ¿Por qué? Porque el texto dice que una de las razones que nosotros tenemos para congregarnos es que en este pasaje, en la última parte, dice, y mucho más al ver que el día se acerca. Vayamos al texto completo y leamos Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El Señor añada bendición a su palabra. Además de las razones que hemos visto, el congregarse es un recordatorio del futuro del cristiano. Hoy teníamos la Cena del Señor, el servicio de comunión, y lo hacemos una vez al mes. Y el Señor, pues, estableció esa ceremonia, esa ordenanza en la noche antes de comenzar su flagelium, su proceso de ir a la cruz del Calvario. Y allí estaba reunido con sus discípulos y dice la Escritura que el Señor estableció eso diciendo que debemos de hacerlo todas las veces que podamos en memoria de Él. Y estableció esa cena del Señor. Y dice además que cada vez que nosotros comamos de ese pan y bebamos de esa copa, la muerte del Señor vamos a anunciar hasta que Él venga. Quiere decir que el tema del retorno de Cristo es un tema crucial en las Escrituras. De hecho, forma parte del patrimonio de doctrinas esenciales y fundamentales de la iglesia cristiana. Cuando estamos conversando con alguien que diga ser cristiano y que diga que conoce al Señor y que cree en la palabra de Dios, un buen parámetro para nosotros determinar si esa persona es un verdadero creyente es decirle, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que no hay duda. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti. Salmo 119:11. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia da testimonio de ella misma como confiable. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que yo conozco de Dios es por la Biblia. Yo puedo tener una idea de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, es verdad. Por medio de la creación, yo puedo llegar a la conclusión de que hay un Dios, de que hay un ser sobrenatural y puedo hacerme una idea de ese ser sobrenatural. Por este gran diseño que es esta realidad que nos rodea. Imagínese que yo le diga y le ponga un reloj automático, que es una maravilla de la creación del hombre. Y alguien me pregunta, ¿y ese reloj? Yo le digo, ese reloj se hizo él mismo. No, ¿y cómo va a ser? No, ese reloj no se pudo haber hecho él mismo. Sí, él mismo. Eso fue por un proceso evolutivo de millones de años. Y se hizo él mismo, solito, sin la intervención de nadie. Vinieron erosiones, tormentas, terremotos, distintas capas tectáreas y el paso del tiempo y el cambio climático y todas estas cosas fueron formando eso que usted ve ahí hasta llegar a ser un perfecto reloj. Nadie me lo va a creer. ¿Por qué? Porque todo diseño implica un diseñador. Y mientras más complejo es el diseño, más inteligente debe ser el diseñador. No hay diseño más complejo que nuestro universo, por lo tanto, eso implica un gran diseñador que es nuestro Señor Dios, tal y como lo dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros mediante la observación decimos, sí, ese diseñador tiene que ser extraordinario, grande, inteligente, superior a nosotros, pero no podemos conocer su carácter solamente por la creación. No podemos conocer su voluntad por la creación. Lo que le gusta, lo que no le gusta, el llamado que me ha hecho, el llamado que nos ha hecho, no lo podemos saber. Lo podemos saber solamente a través de la palabra que él mismo inspiró a autores para que hablaran acerca de él. Quiere decir que si yo quiero conocer lo que Dios quiere para mi vida, lo que es el carácter de Dios, lo que significa el hombre para Dios, lo que son las responsabilidades del hombre hacia Dios, cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuál es el origen de cada uno de nosotros, cuál es el futuro de la humanidad, yo tengo que ir a la Biblia. Yo no tengo por qué observar el universo, porque eso no me va a dar mucha idea acerca de lo que Dios tiene en su corazón. Lo creado solamente me sirve para admirar su obra y asomarme a la conclusión de que es un ser extraordinariamente grande. Pero para conocer su voluntad, lo que nos espera, yo tengo que ir a la Biblia. Y una de las cosas que la Biblia nos dice como libro autorizado de Dios es que en el propósito de Dios envió a su Hijo Jesucristo como ya vino, pero el mismo Señor Jesucristo dice que Él volverá por segunda vez. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesucristo y porque lo dice la Biblia. De que quizás usted no entienda mucho acerca del futuro es una cosa, pero una cosa es no entender mucho y otra cosa es creer que eso es cierto. Porque nosotros hay muchas cosas que no entendemos y las asumimos con la mayor naturalidad. Nosotros no entendemos cómo funciona
la tecnología de los teléfonos inteligentes, pero ni nos preocupa saber cómo eso funciona. De hecho, nadie tiene curiosidad de venir y tratar de abrir un teléfono inteligente para ver cómo que funciona. Nadie hace eso. Simplemente disfruta de la tecnología. A mucha gente no les importa tomar un vuelo de 8 horas, 12 horas, durante toda la madrugada, la noche oscura, y sentarse ahí en su asiento, relajarse y dormir. No le preocupa nada, ni siquiera del piloto. Pero lo asume, y eso es fe. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que está pasando ahí, pero lo asume con la mayor tranquilidad. Usted tiene plena confianza en ese piloto. Usted ni siquiera ve que en la reservación le dice, este piloto tiene tantas horas de vuelo y tantos años de experiencia. No, lo asume. Ahora, si cuando usted hace la reservación, le dice, seleccione el piloto que usted quiera. Este piloto está tomando este vuelo como su examen final para graduarse. O el que le va a practicar una cirugía de corazón abierto. Mucho gusto, yo soy el doctor fulano de tal, usted va a ser mi primer paciente. Nadie lo asume, nadie se envuelve en eso. Pero nosotros ni preguntamos. Nos recomiendan personas y sometemos y ponemos nuestras vidas en la mano de personas que nosotros no conocemos, asumiendo que eso está bien. Nos montamos en un avión con pilotos que no conocemos, creyendo en el sistema de que hay controles de calidad que van a preservar nuestra vida. No hay nada más confiable y que garantice mejor nuestra vida que poner nuestra confianza en lo que el Señor ha dicho en su palabra. No hay nada más de ahí, porque viene de Dios, que es perfecto, que no miente, que no se equivoca, que nos ama, que tiene poder, que es misericordioso y que tiene control de todo, aún de aquello que no nos gusta. Y una de las cosas que es enfática en las Escrituras es que dice que Cristo volverá. Y hablando de congregarse, el autor del libro de los Hebreos vuelve e introduce algo que han hecho otros autores hablando acerca de la venida del Señor y conecta que el congregarse también es un recordatorio de que Cristo viene. Y mucho más al ver que el día se acerca. Y esto es uno de los motivos más poderosos para nosotros ser fieles en todo lo que el Señor nos ha demandado, en todo lo que el Señor quiere que nosotros seamos fieles, es saber que Jesucristo vuelve. Yo puedo aceptar que no todos tenemos el mismo nivel de profundidad bíblica acerca del futuro, de los últimos días, de la segunda venida de Cristo, de la eternidad. Ahora, una cosa es que yo no tenga un conocimiento profundo de eso, a una cosa que yo diga, bueno, yo no creo en eso. Yo tengo que confiar en el Señor. Y si el Señor dice que Él vuelve, aunque yo no entienda, yo creo que es así. Ahora, yo no me voy a quedar en que, bueno, está bien, yo creo y me voy a quedar así simplemente en creer. No, también yo tengo que indagar y también profundizar en su palabra para yo poder tener un reforzamiento mayor de mi fe mediante lo que el Señor ha establecido. Cuando vamos a este texto
dice que una de las razones por las cuales debemos congregarnos es que mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué es el día que se acerca? ¿A qué se refiere el autor del libro de los Hebreos que está relacionando reunirse, congregarse con el día que se acerca, el día del Señor, su segunda venida? Por cierto, esta misma expresión aparece en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, donde combina reunirse o congregarse también con la venida del Señor. Y dice así en segunda Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y aquí hay dos palabras que se usan exactamente en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y es que el término congregarse también puede ser traducido como reunirse. Y podemos decir con plena confianza, y no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más al ver que el día se acerca. Ahí está hablando del día se acerca, es de ese día de la venida del Señor. El día está por venir, el día viene ya, ese gran día donde ya el telón de la historia caerá y la iglesia triunfante se reunirá con su Señor y tantos siglos de lucha culminará en una gran celebración. La iglesia como novia de Cristo y Cristo como su novio que está desposado con ella y que a partir de ahí estarán juntos para no separarse jamás. Ese día viene, hermano. Ese día viene y es fundamental en la historia de la iglesia que nosotros mantengamos esa esperanza, esa llama, que no se extinga, porque eso es una verdad fundamental de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. Entonces, el autor de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, escribiéndole a estos hermanos, usa esas dos palabras, reunión, con respecto a la venida del Señor. Y ese término puede ser traducido como congregarse puede ser traducido como reunión. Son términos sinónimos, porque es la misma palabra. Quiere decir que una vez más se asocia la segunda venida de Cristo como el evento donde nosotros vamos a estar congregados en torno a Él ya de manera física y permanente. Ahora nosotros estamos físicamente unidos y espiritualmente unidos con nuestro Señor Jesucristo. Y mucho más al ver que Él viene, que el día se acerca. Esta exhortación es una exhortación para mantenernos firmes como creyentes, como un ensayo de lo que vamos a hacer de manera permanente cuando ya estemos con Él. Nos preparamos para eso. A veces, personas nos van a visitar y ahora la gente anuncia las visitas. Antes no. No sé. Vivimos tan ocupados y tan rodeados de complicaciones que alguien que nos llegue a la casa sin avisar, como que yo mismo no me atrevería a parecerme a una casa sin avisar. Porque ¿y si no han cocinado? ¿De qué vale la visita? No, pero ¿de qué vale esto? No, pero en serio, ¿cómo yo voy a ir a una casa? Puede ser que yo esté cerca y si tengo confianza le diga a la persona, ¿estás ahí? Voy para allá. Pero antes no. En mi niñez, yo recuerdo que en mi casa
paterna y materna, venían personas que se presentaban, hola, ¿cómo estamos? Oh, entre, siéntese. Ya no es así. De hecho, las visitas las preparamos. Viene fulano, oh, sí, vamos a preparar esto, vamos a prepararlo, y nos preparamos para recibir esa visita y darle lo mejor de nosotros. Así hacemos. Pero hay una visita que es la más importante de la historia y es la segunda visita que el Señor va a hacer a esta tierra y se conoce como la segunda venida de Cristo. Y el congregarnos es como parte de esa preparación para nosotros recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, y mucho más al ver que el día se acerca. Quiere decir que nosotros tenemos dos maneras de reencontrarnos con el Señor de manera física. Dos maneras. Una es que la segunda venida de Cristo nos sorprenda a nosotros ahora mismo. ¿Cuánto quisiera yo que fuera ahora mismo que Cristo viniera? ¿Cuánto dicen amén a eso? El que está dudoso, era como, eso fue verdad. Predicando acerca de esto mismo, y después conversando con un hermano, me dice, sí, yo quiero que Cristo venga, pero yo quisiera primero casarme, pastor. Después que yo me case, usted sabe, pero yo quisiera casarme. Pues se casó. Y después los saludos, ¿cómo está todo? Aquí orando porque Cristo venga ya. Yo no sé qué pasó. Entonces, una manera que nosotros tenemos, a la luz de lo que dice la Biblia, es que Cristo nos sorprenda. De hecho, los autores bíblicos escribían con tanta seguridad y certeza de la segunda venida de Cristo que el apóstol Pablo entendía que él iba a ver con sus propios ojos Cristo volver. Como escribiría, y nosotros los que quedamos, lo que queremos, lo que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos. Él está hablando como que él iba a ver al Señor viniendo. Entonces, esos anhelos parece ser que han afectado mucho al creyente y no se habla hoy en día de esa segunda venida de Cristo como algo inminente y esperanzador para la iglesia. Y vivimos como que si Cristo nunca va a venir. Y el autor dice que cuando nos congregamos es como un anticipo de ese día que se acerca. Como que la motivación o una de las motivaciones que tenemos para reunirnos como pueblo de Dios es que el día se acerca y cuán bienaventurados seríamos nosotros que en el momento en que Cristo viniera nos sorprendiera adorando y bendiciendo su nombre. En esa hermosa expectativa y coincidencia en que Cristo viene y nosotros estamos adorándole. Es como dijera, wow, Señor, viniste. A propósito, Señor, estábamos hablando de ti ahora y tú te has aparecido aquí, bendito sea su nombre. De que esto fuera así. Y la Escritura nos habla precisamente de eso, de que el Señor viene y que cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, es una recordación de que ese día se acerca donde nosotros vamos a estar juntamente con Cristo. ¿Saben por qué muchas personas no disfrutan a Cristo? Porque no le conocen. Porque si le conocen y tuvieran reunión y comunión con Él, no quisieran separarse de Él. Nosotros luchamos con nuestros pecados, pero nosotros no queremos separarnos del Señor. ¿Quién podrá
separarnos a nosotros del amor de Dios? ¿O qué haremos nosotros para que el Señor nos deje de amar? Hay personas que nos alegran la vida cuando llegan y otras cuando se van. Pero con el Señor no pasa eso. Nos alegramos porque Él llegó a nuestras vidas, pero llegó para quedarse de una vez y para siempre. Y reunirnos es parte de eso. Pero hay otra manera de nosotros reencontrarnos físicamente con el Señor. La primera es que el Señor venga y nos encuentre y que nosotros lo veamos, o que Él nos mande a buscar. ¿Cuántos quieran reencontrarse con el Señor? Estábamos de viaje recientemente en uno de los viajes misioneros que hacemos y llegamos al último día y una hermana me dice: pastor, si no nos volvemos a ver aquí en la tierra, nos vemos en el cielo. Y yo le dije: amén, gloria a Dios, hermana. Espéreme, nos vemos allá. Dice ya, espérese. Y espérese, por un momento, pastor. Digo, ¿qué pasó? Sí, mejor espéreme usted, me dijo a mí. Todo el mundo quiere reencontrarse con Cristo, pero dame un chance. No hay nada más importante, ni nada que nos genere más placer que nosotros estar con nuestro Señor Jesucristo de una vez y para siempre. Siempre hago esta ilustración. Imagínense que de repente nos rodean y el edificio donde estamos, este auditorio, está rodeado de dinamitas y alguien nos dice: mira, cargaron con explosivo todo este auditorio y dicen que en 5 minutos lo van a hacer estallar. Pero ¿cómo va a ser? Las puertas están cerradas, no hay manera de salir y todos estamos atormentados y comienzan los gritos, los alaridos, gente diciendo: yo estaba de visita aquí, yo no soy de aquí. Yo soy de los sobrinos de Johnny. ¿Quién me mandó? Yo que no quería venir para acá. Y alguien me lo dijo: no es prudente estar ahí con tanta lluvia. Mira lo que me está pasando. No podemos salir. Y está la cuenta regresiva. De repente, todo se calma. Y sentimos un olor espectacularmente agradable e indescriptible que nunca lo habíamos percibido. No hay nadie gritando. De repente no tenemos frío ni calor. Una temperatura que podemos considerar perfecta. No tenemos dolor. No tenemos angustia, no tenemos nada. Tenemos una sensación de bienestar como nunca nosotros la habíamos tenido y estamos felices. De repente nos damos cuenta que el mismo Jesucristo está aquí. El Cristo que hemos leído tanto, el Cristo que nos acompaña, el Cristo que nos habla, que podemos recordar textualmente frases que Él dijo, y en su poder sobrenatural, cada uno de nosotros dice: Cristo me susurró algo. Y por eso es que estamos tan tranquilos y tan calmados, incluso felices. Y cuando comenzamos a hablar, nos hemos olvidado del tiempo. Y ya quedan escasos segundos
para que todo esto estalle. Y alguien le pregunta, ¿y qué te dijo Cristo a ti? Cristo me dijo que esta sensación de felicidad, de bienestar, de placer, de complacencia, de gozo, de paz, de tranquilidad, donde no tengo dolor, donde no hay artritis, donde no hay migraña, donde no hay cáncer, donde no hay ningún tipo de tribulación o perturbación. Esta sensación que yo tengo la voy a tener exactamente en el mismo momento en que yo desaparezca de este mundo, con la diferencia de que esa sensación la voy a tener eternamente y para siempre. Y el que oye esto dice, pero a mí me dijo lo mismo. Y el otro dice, a mí me dijo lo mismo, y a mí me dijo lo mismo. Y todos estamos diciendo, y a mí me dijo lo mismo. ¿Ustedes creen que nos va a importar morirnos? No, lo que querríamos es que lo que quisiéramos es estar exactamente con el Señor. No nos importaría. Estamos sincronizados. Yo le dije, cuando yo diga exactamente esto, apaga la luz. Entonces, hermanos, estar con Cristo, como dice Pablo, es muchísimo mejor. Lo que pasa es que como no tenemos esa estrecha comunión con Él, no podemos degustar ni saborear su presencia. Entonces, hermanos, el tema de la venida de Cristo es una razón poderosa para nosotros congregarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor para recoger a su iglesia. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y aunque nosotros lo veamos lento, y los críticos hostiles de la Escritura dicen, pero dicen que Cristo viene y nunca viene, Él viene y viene pronto. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a las normas del tiempo como nosotros. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche, la oscuridad se asocia a todo aquello que es contrario al Señor. Dice aquí en el versículo 12 de Romanos 13, la noche está muy avanzada y el día se acerca. Este lapso de tiempo en que estamos esperando al Señor es una noche larga y oscura para nosotros. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero para nosotros es una noche larga y oscura, una noche tormentosa, donde nos enfrentamos a todas estas luchas, calamidades que tenemos que enfrentarnos a diario. John Stott decía, si tuviéramos que resumir en una frase breve y concisa en qué consiste todo este largo proceso histórico de la humanidad, de tener que enfrentarnos al dolor, a las calamidades, ¿por qué esta lucha cósmica entre la mentira y la verdad? No podría encontrar una respuesta más escueta que esta. Dios está haciendo a los humanos más humanos en este proceso
para hacerlo más parecido a Cristo. Cierro la cita. Este largo proceso es un proceso de purificación para nosotros crecer en tantas áreas donde el Señor quiere que nosotros crezcamos. Vemos mucho dolor, vemos mucha aflicción porque la noche avanza, pero el día se acerca. Juan 14, del 1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todos nosotros conocemos ese texto. Muchas, no pocas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no es poco. El pueblo de Dios es un pueblo grande. Y nosotros estamos reunidos como su pueblo precisamente con la esperanza de que el Señor se fue y el Señor está trabajando, aun cuando Él no está, por nosotros. Y dice la Escritura: si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también ustedes, y conocéis el camino a donde voy. La lógica es simple y alentadora. Jesús no prepararía un lugar para sus discípulos, para todos sus hijos, a través de este largo proceso histórico. Él no prepararía un lugar si no tuviera la intención de llevarnos nosotros allí. Él está construyendo para cuando nos reencontremos decirnos: es aquí donde yo los voy a tener. Esta es una clara promesa de la segunda venida de Cristo. Voy a leer este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararle un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y una de las razones es ver que ese día se acerca. Y mientras el día se acerca, este tiempo presente es comparado con esa larga noche turbulenta, oscura, tiempo donde reinan las tinieblas del pecado, una época gobernada por los príncipes o el príncipe de las tinieblas. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros vivimos en un mundo que parecería que el mal está ganando, pero no. El Señor tiene control. Y como cantábamos, tú estás, Señor. En medio del torbellino, tú estás. Y en medio de la calma, también. Es como cuando Jesús calmó la tempestad, que sus discípulos se sorprendieron y se asombraron, diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y fueron estas las palabras de Dios a Job cuando dice: ¿dónde tú estabas cuando yo creaba el mar y puse fronteras a sus aguas y dije: hasta aquí llega el orgullo de tus olas? Pero esas olas obedecen al mandato del Señor y a veces se desbordan de acuerdo al mandato del mismo Señor. El Señor tiene control de todo. Mientras el día se acerca, el tiempo presente es el espacio de tiempo donde el pecado se manifiesta poderosamente entre las personas. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas
y nos trasladó al reino de su Hijo. El Señor volverá y este largo proceso de oscuridad terminará. Solo hay 2 días en este largo proceso. El día del Señor, cuando Él vuelva, o el día de nosotros, cuando nosotros nos bañamos. Sea que Él vuelva antes que nosotros partamos, o que nosotros partamos antes de que Él vuelva, ese será para todos los cristianos el gran día. Pero aquel que no tiene a Cristo será el peor día de todos los días. Solamente aquellos que tienen a Cristo anhelan que Cristo venga. Y también deberíamos anhelar irnos con Cristo. No como la hermana dijo, no, váyase usted primero. Deberíamos anhelar estar con Cristo, que como dice el apóstol Pablo, es mucho mejor. Esta es una razón para nosotros reunirnos. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y tenemos razones para congregarnos. Nos quedan 2 más. Una es que es el momento de disfrutar de la libertad de adorar al Señor pública y colectivamente. Y el segundo que nos falta es que es una oportunidad para mostrar de manera clara y visible nuestra fe. Cuando nos congregamos, estamos dando testimonio de Cristo también.